Hoy les mostraré un poco más de Madrid. El Parque del Retiro es un jardín histórico y parque público, considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Posee figuras arquitectónicas y paisajísticas desde el siglo XVII al XXI, entre los que destacan el monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la Fuente de la Alcachofa. El Parque del Retiro fue construido en la primera mitad del siglo XVII, dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por el conde duque de Olivares, 1587 a 1645, para disfrute de Felipe IV, de quien era su valido. Su uso como parque urbano se remonta a 1767, año en el que Carlos III permitió la entrada del público a efectos recreativos y, ya definitivamente, a partir de 1868, cuando quedó bajo la titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Los topónimos de Retiro y Buen Retiro hacen referencia a la funcionalidad del desaparecido Cuarto Real, un aposento anexo al monasterio de los Jerónimos de Madrid, donde se retiraban los reyes para la meditación espiritual y el esparcimiento. Estas dependencias fueron ampliadas en 1561 por orden de Felipe II, y sobre ellas terminaría construyéndose, durante el reinado de Felipe IV, el Real Sitio del Buen Retiro, un conjunto de palacios, bosques y jardines que darían lugar al parque actual. Tales topónimos comenzaron a usarse a partir de una cédula real, con la que Felipe IV quiso poner fin al sobrenombre de El Gallinero que se le estaba dando, de manera despectiva, a la nueva residencia. Este término podría aludir bien al uso agropecuario que tuvieron las tierras que se anexionaron para el complejo, bien a la pajarera de aves exóticas existente en los jardines, levantada al mismo tiempo que el palacio. Al parque también se le conoce como Jardines del Retiro o Jardines del Buen Retiro, aunque este último nombre, en sentido estricto, debe aplicarse a la zona jardinada de carácter público creada en Madrid a finales del siglo XIX, donde hoy se sitúa el Palacio de Cibeles, sobre terrenos que pertenecieron al Real Sitio. Otra de las denominaciones históricas es Parque de Madrid, como todavía puede leerse en algunas de las puertas de entrada al recinto. Empezó a utilizarse cuando el Buen Retiro fue municipalizado en el último tercio del siglo XIX y hoy día está completamente en desuso. Los jardines tienen su origen en 1629, cuando Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares y valido de Felipe IV, animó al monarca a ampliar el Cuarto Real existente junto al monasterio de los Jerónimos y levantar alrededor del mismo una residencia palaciega. Con tal fin le hizo obsequio de unas tierras próximas, en su mayor parte cedidas por Alfonso Estacio Gutiérrez de los Ríos y Ángulo, primer conde de Fernán Núñez, que, una vez completado el proceso de anexiones, ocuparon una superficie de unas 145 hectáreas. El nuevo palacio, llamado del Buen Retiro por expresa voluntad del soberano, se empezó a edificar en 1630 y se terminó en 1640. A diferencia del Real Alcázar, sede oficial de los órganos de gobierno, fue concebido como una residencia para alivio y recreación del rey y sus sucesores, como así se hizo constar en una cédula expedida por el propio monarca. A pesar de que su ubicación en lo que entonces eran las afueras de Madrid le confería un cierto carácter suburbano,
en línea con otros reales sitios periféricos como la Casa de Campo y el Pardo. El Buen Retiro llegó a convertirse en uno de los principales centros del poder del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. Bajo la dirección de los arquitectos Giovanni Battista Crescenzi y muy especialmente Alonso Carbonell, quien asumió el proyecto en solitario tras la muerte de aquel, las obras se fueron desarrollando sobre la marcha, sin un plano unitario, debido a la celeridad que el conde duque de Olivares imprimió a los trabajos, en su afán por complacer a Felipe IV. Todo ello dio como resultado una yuxtaposición de elementos arquitectónicos, que se iban adosando conforme iban surgiendo nuevas demandas, sin una verdadera articulación compositiva. El Museo Municipal de Madrid, creado como Museo Municipal en 1929 y rebautizado como Museo de Historia de Madrid en 2007. El museo documenta la vida de la capital desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Estaba alojado en la parte salvada de los derribos y restaurada del Hospicio de San Fernando, obra del siglo XVIII de Pedro de Rivera, y se representaba al público como un museo de historia de la ciudad. Las colecciones estaban formadas por un conjunto heterogéneo de objetos pertenecientes al ayuntamiento, algunos depósitos de otras instituciones, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, Academia de Bellas Artes, Museo Arqueológico, más generosas donaciones particulares de amantes del arte y de la capital. Pinturas, dibujos, estampas, fotografías, postales, porcelanas, abanicos, planos, monedas, medallas, un sinfín de piezas rememoraban el pasado Madrid y sus gentes en un momento en el que la ciudad estaba cambiando para convertirse, por fin, en una metrópoli moderna, a la altura de otras capitales europeas. El antecedente inmediato en la fundación del museo había sido la Exposición del Antiguo Madrid, celebrada en el mismo edificio del Hospicio en 1926 y propiciada por la Sociedad de Amigos del Arte, en la que se adivinaba ya la génesis de una institución con vocación de permanencia. A la consideración del pasado de la urbe como algo digno de salvaguardia se unía una suerte de añoranza por el mismo. Desde su inicio, el museo vio interrumpida su actividad en numerosas ocasiones, empezando por el periodo de la Guerra Civil, en que, preservada la portada barroca del edificio por una fábrica de ladrillo como otros monumentos de la ciudad, sirvieron sus sótanos para resguardar no solo sus ya numerosos objetos, sino además bienes procedentes de iglesias, conventos, palacios y casas, salvando de la destrucción una gran parte del patrimonio madrileño. En 1955, el museo cerró al público para reformar un edificio lleno de carencias y no volvió a abrir hasta 1978 para presentar otra gran exposición antológica de historia madrileña. Madrid hasta 1875, testimonio de su historia que iniciaría una nueva fase vital del museo, coincidente con la efervescencia cultural de la capital en estos años. En 2014, el Museo de Historia de Madrid renace con un montaje ya moderno, una puesta al día de sus colecciones y un programa de actividades y servicios a la altura de las expectativas de un público amplio, ávido de conocer y valorar el patrimonio cultural de su ciudad.